Hola Book Dragons, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Noah Rose y en el vídeo de hoy vamos a hablar de Las bestias olvidadas de él. Este es un libro publicado en la década de los 70, escrito por Patricia A. McKillip, y a lo largo del vídeo no vamos a hablar solo de la historia, del argumento y del propio libro, sino también de algunos temas acerca de cómo ha tratado la editorial el texto que pues a mí me parecen un poco cuestionables. Si queréis saber de qué estoy hablando, quedaos hasta el final del vídeo, porque tenemos mucho de qué hablar y muy poco tiempo que perder. Así que, comenzamos. Bueno, Dragons, en este vídeo os voy a hablar de mi última lectura, que se llama Las bestias olvidadas de él, que es este de aquí, como digo, escrito por Patricia McKillip y publicado a comienzos de los años 70. Antes de nada quiero decir que la fantasía es un género que a mí me parece que ha evolucionado muchísimo en los últimos años y que ha adquirido pues una forma de narrar y un estilo muchísimo más dinámicos, muchísimo más ágiles para el lector. Entonces, yo ya sabía que antes de empezar a leer este libro, ya solo por el año en el que está publicado, me iba a encontrar pues un estilo de lectura un poco más lento, quizás también un poco más culto, de aquello a lo que estoy acostumbrada. Sin embargo, pues estoy tan bien acostumbrada a leer clásicos y esto no es algo que de primeras me tire para atrás. De todas formas, antes de continuar hablando del libro, quiero leeros primero la sinopsis para ubicarnos un poquito respecto a la historia. Y la sinopsis dice así. Sibel es una poderosa hechicera que vive aislada en la montaña de Eld. Su única compañía son las sabias y mágicas bestias que han estado bajo su cuidado desde que su padre falleció. Los asuntos y vidas humanas, sus guerras, pasiones y sueños le son ajenos hasta que un día un desconocido con un bebé en brazos irrumpe en su hogar enredándole en los complejos hilos que tejen los hombres. Perdida su serenidad, se verá forzada a abandonar su refugio y enfrentarse a sus demonios interiores en una lucha por mantenerse libre y fiel a sí misma que transformará para siempre el reino de Elwood. Bueno, lo primero que tengo que decir de este libro es que la cubierta es una auténtica preciosidad. En la parte delantera aparece la propia Sibel, representada tal y como se la describe en el libro, con su vestido negro y su melena súper larga y gris perlino. Y además aparece rodeada de algunas de las criaturas más importantes del libro, que serían, pues, por ejemplo, el jabalí, el cisne, el león, el halcón y, bueno, en la contracubierta aparece también el dragón, que tiene mucha relevancia. Entonces, en ese aspecto, la novela está muy cuidada, o sea, la estética. Además, los comienzos de capítulos son muy bonitos y la primera letra capital, que también está decorada, pues el motivo con el que está decorada es distinto en cada capítulo y tiene relación con lo que ocurre dentro de ese capítulo. Entonces, realmente es una edición que está muy bien hecha. Y bueno, ahora que ya he introducido un poquito el libro, voy a hablar de la historia, pero eso sí, sin spoiler. Cuando empecé a leer este libro, sí, ya iba bastante predispuesta a encontrarme algo pues un poquito quizás más pesado de lo que estoy acostumbrada a leer, pues resultó que en el primer capítulo me encontré con un infodump del diablo. Para los que no sepáis lo que es un infodump, consiste en tener mucha información condensada en muy pocas páginas en este caso. También se puede dar en cine, por supuesto, y en series, pero en este caso, como estamos hablando de libros, pues sería en muy pocas páginas. El primer capítulo es relativamente corto, pero nos meten un montón de nombres, para empezar, nos meten un montón de ambientación, nos meten a todas las criaturas mágicas que son... Es que al igual no baja de 7 el número y de estas nos cuentan no solo el nombre, sino toda la leyenda que llevan asociadas y cómo llegaron hasta Sibel. Entonces, o sea, es como que hay muchísima información. Al final yo no fui capaz de quedarme con todos los nombres y eso al lector... Los infodumps siempre hacen que el lector se sienta muy abrumado por la información, que le cueste avanzar y que se le haga pesado y confuso el comienzo. Otra cosa que me chirrió bastante del libro es el personaje de Sibel, ya que esta es una personaje con la que en realidad no llegué a conectar en ningún momento. Muchas de sus acciones ni siquiera llegaba a comprenderlas o no me tenían sentido y realmente no llegué a saber si es que está mal construida o si es que la intención de la autora es que resultase un personaje
tan confuso como se me hizo a mí. Y claro, si precisamente la protagonista te da un poco igual, o si no te cae bien, o si no te importa lo que le pasa, pues claro, la historia pierde gran parte de su interés, porque precisamente el protagonista es el que la lleva, es el que la mueve. Y estamos hablando de que este libro tiene un narrador personaje, o sea, en tercera persona, pero se centra solo en Sibel y en lo que Sibel sabe. Entonces, únicamente la conoces realmente a ella en profundidad. Entonces, claro, si esta no te resulta atrayente, pues claro, la historia pierde bastante de su atractivo, que es lo que me pasó a mí. Y bueno, respecto a la historia, pues esto es lo más alentable que tengo que decir, sin meterme ya en el argumento, porque creo que eso sería hacer spoilers. Sinceramente, los personajes secundarios no me resultaron demasiado llamativos ninguno de ellos, todos me daban un poco igual, y las relaciones, especialmente la amorosa que tiene Sibel, me pareció que iba como demasiado sin fundamento, es decir, apenas se conocían y Sibel no había experimentado nunca el amor, pero de repente quiere casarse con el chico, entonces es como que me chirriaba un poco todo el comportamiento, pero no ya solo por la relación amorosa, sino, como he dicho, por la propia Sibel. Y bueno, sé que es un libro que tiene muy buenas críticas, que está considerado de las mejores historias de fantasía clásica. A mí no es una historia que me llegase. Pero también creo que en esto tiene que ver pues el trabajo que hizo la editorial con el texto, y del que voy a hablar a continuación. Bueno, antes de comenzar quiero decir que esta va a ser la parte más controvertida del vídeo con diferencia, y también quiero aclarar que todo lo que voy a decir lo voy a decir desde el respeto. Obviamente yo sé que detrás de cada libro hay muchísimo trabajo, que hay un montón de profesionales que ponen su empeño para sacar la obra a la luz y que llegue a los lectores, pero también reconozco que cuando hay cosas que no están demasiado bien hechas, pues que también hay que decirlo. Como digo, desde el respeto, desde el constructivismo, pero yo creo que si esto ha sido algo salientable en que no me gustase la historia, yo creo que debería comentarlo. Si bien la estética reconozco que está muy cuidada y que es flipante lo bien representada que está toda la esencia de la historia en la cubierta, y los detalles que tiene en el interior son preciosos, sí que creo que esto no es todo lo que hay que tratar bien en un libro. Y pues en este editorial me he encontrado dos problemas. La primera es la traducción y la segunda es la corrección, y voy a hablar de ellos por separado. Aclaro que yo no soy ni traductora ni correctora. Ahora bien, sí soy bilingüe en inglés, este libro fue escrito originariamente en inglés, y como precisamente yo tengo mucha influencia por cosas que veo en lengua pues anglosajona, estoy bastante documentada respecto a cuáles son los errores más típicos que se cometen cuando se hace una traducción. Además de que tengo amigas que también son traductoras, y esto se lo he comentado a ellas para que pues, si me dijesen si sí o si no. Y respecto al tema de corrección, yo me considero una persona que tiene muy claras las reglas ortográficas y las reglas gramaticales. Y bueno, yo creo que a pesar de que no soy ni traductora ni correctora, sí que tengo la capacidad de juzgar si algo está bien hecho o no está bien hecho. Y por eso estoy haciendo este vídeo. Una de las cosas que más me llamó la atención respecto a cómo está traducido el libro es la colocación de los adjetivos. En castellano, lo más usual y lo que debería ser es que los adjetivos vayan, como norma general, detrás del sustantivo. Solo lo ponemos delante cuando queremos cambiar el significado, es decir, no es lo mismo decir un amigo viejo que un viejo amigo. En cambio, en inglés es completamente lo opuesto. Los adjetivos van siempre delante del nombre. Y según me he estado documentando, uno de los errores más comunes a la hora de traducir un texto del inglés al castellano es traducirlo poniendo todos los adjetivos delante, que es precisamente lo que ocurre en este libro. Entonces, os doy un ejemplo para ilustrarlo. En lugar de decir sus ojos verdes brillaban en la oscuridad, que es una frase que suena muy natural, decía sus verdes ojos brillaban en la oscuridad. Claro, esto suena más lírico, pero también suena más antinatural. Y si esto lo ves en frases aisladas, no pasa nada, puede ser que le esté dando énfasis. Pero si esto lo ves en absolutamente todos los adjetivos, al final la lectura se hace un poco más costosa y suena más antinatural al final.
Otro aspecto que me llamó bastante la atención respecto a la traducción es que en muchos casos no se hace referencia a la persona de la cual se está hablando. Por ejemplo, una frase que me chocó muchísimo y que tardé un montón en entenderla es: sus ojos se posaron en su cara. ¿La cara de quién? ¿Los ojos de quién? En español, el posesivo no hace referencia a la persona a la que pertenece, porque por ejemplo en inglés esta frase sería her eyes settled on his face. Claro, el her eyes ya te indica que son de ella y his face ya te indica que es de él. Entonces está claro, no necesitas poner de él o de ella especificado. En cambio en español deberían decir algo como los ojos de ella se posaron sobre su rostro o algo así, algo que especifique que lo primero alude a Sibel y lo segundo alude a la persona con la que está hablando, que en este caso es un chico. Entonces, claro, esto ocurre en esta frase, pero ocurre a lo largo de todo el manuscrito. Entonces, a mí me pareció que esto dificulta mucho la lectura, porque a veces en el mismo párrafo empieza hablando primero refiriéndose a Sibel, pero después cambia y se refiere a otra persona. Y entonces, como no pone la referencia clara o no pone el sujeto o tal, pues entonces a mí a veces me costaba muchísimo saber de quién me estaban hablando, y pues eso es algo que también me entorpeció muchísimo la lectura. Todo se ha dicho esto, considero que ya no es solo error de traducción, sino también error de corrección, que es el siguiente tema que voy a tratar. Bueno, antes de nada decir que he visto algunas erratas, tipo pues los puntos suspensivos mal puntuados, por ejemplo. Es decir, comenzando con mayúscula después de los puntos suspensivos cuando no debería empezarse con mayúscula y viceversa. Y bueno, puntuar los puntos suspensivos pues es algo básico de puntuación y creo que es algo que habría que cuidar. Y claro, como es algo que ocurría en casi todos los puntos suspensivos, pues yo deduzco que es algo que la persona que ha corregido el libro no tenía claro a la hora de pues, hacer la corrección, saber si estaban bien puntuados los puntos suspensivos o si no. Porque claro, es algo que ocurre de manera reiterada. Otra cosa que ocurre de manera reiterada, los leísmos. Lo primero que tengo que decir es que a mí me molesta muchísimo cuando un libro es leísta. Y ojo, esto no ocurre solo precisamente en editoriales pequeñas, ocurre también en editoriales grandes. Y yo creo que es algo que hay que tener muy en cuenta respecto a la persona que traduce. Es decir, yo en un lenguaje oral entiendo que tiene muchísima influencia pues el entorno en el que vives. Pero cuando estás escribiendo, y más si eres corrector, es que los artículos le o la lo que hacen es diferenciar si en la frase hay un complemento directo o un complemento indirecto. Entonces, a la inversa, o sea, el le es para complemento indirecto y el la es para complemento directo. Entonces, cuando una persona es leísta, yo entiendo que pues en el oral no lo estás pensando, pero una persona que es correctora debería tener claro cuándo rige complemento directo y cuándo rige complemento indirecto en una oración. Y si la persona pone siempre le, quiere decir que no lo tiene claro, o por lo menos a mí esa es la sensación que me da. Entonces, yo el leísmo lo considero igualmente un error. Y ya no deberíamos tenerlo los escritores, yo creo. Yo creo que un escritor debería intentar corregir los leísmos, así como debería también corregir los laísmos y los loísmos. Pero es que más todavía creo que debería saber hacerlo un corrector. Todos estos fallos de corrección, sumados a los de traducción, que son todos muy reiterados en el libro, pues han hecho la verdad que la lectura me costase un montón. Y pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo entiendo que las reseñas negativas no son tan atractivas como las reseñas positivas, pero también entiendo que hay que ser sincera. Yo no voy a decir que un libro me ha gustado cuando no me ha gustado, y también quiero aclarar que en este libro no ha sido cosa de la historia en sí, sino más bien de la editorial. En definitiva, que con esto termino la reseña de Las bestias olvidadas de Elk. Y pues ahora os pido a vosotros que me contéis si habéis leído este libro y si ha sido así, contadme qué os ha parecido. Además, a lo mejor también lo teníais en vuestra lista de pendientes. ¿Seguís queriendo leerlo después de lo que os he contado? Yo os animo a que sí, sinceramente. Yo creo que todo el mundo debería
leer las cosas por sí mismo para formarse su propia opinión, porque lo que puede ser relevante para mí puede no serlo para otra persona y totalmente viceversa. Y ya me despido. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de suscribiros y por supuesto activad la campanita para estar al tanto de cuando saco nuevo contenido. Si queréis saber más sobre mí, podéis echarle un ojo a mi web de autora o también pasaos por mis redes sociales, Twitter e Instagram. Os dejo los links a todos en la cajita de descripción. Y con esto me despido y os agradezco una vez más que me hayáis visto hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!